Mm. Imaginemos a un psiquiatra de élite, graduado con honores de Columbia y Yale, jefe de departamento, una reputación impecable. Un hombre cuya vida entera está construida sobre un pilar, la ciencia. Lo medible, lo demostrable. Mm. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de evidencia tendría que presenciar esa persona para tirar por la borda toda su formación, arriesgar su carrera y empezar a hablar de reencarnación? Esa es la pregunta que define esta historia. Y es que no estamos hablando de un creyente buscando confirmación, estamos hablando de la transformación, casi forzada, de un escéptico. Claro. El núcleo del asunto es ese conflicto, ¿no? Entre una mente entrenada para dudar de todo y una serie de hechos que, sencillamente, no puede explicar. Exactamente. Hoy nos sumergimos en los extractos de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Y nuestra misión es desentrañar la increíble historia de una paciente, Catherine, cuyas fobias abrieron una puerta a lo que Weiss describe como recuerdos de vidas pasadas y mensajes, de una dimensión espiritual. Un viaje increíble, la verdad. Bueno, para entender la magnitud de esto, tenemos que empezar por los protagonistas. Por un lado, el Dr. Brian Weiss. El libro lo describe como un profesional conservador, cuya vida fluía con una serenidad casi matemática. Totalmente anclado. Es que es fundamental entender ese punto de partida. Su identidad profesional se basaba en la psiquiatría biológica. O sea, todo era química cerebral. Exacto. Neurotransmisores, fármacos. En sus propias palabras, la parapsicología le parecía descabellada en demasía. Él mismo admite que si otro colega le hubiera contado esta historia, lo habría descartado. Probados, no el de experiencias inexplicables. La antítesis perfecta de alguien que buscaría respuestas en lo místico. Y por otro lado está Catherine, 27 años, técnica de laboratorio, pero su vida interior es un caos absoluto. Sí, y no son miedos leves. Tiene pánico al agua, a ahogarse al tragar píldoras, terror a la oscuridad. Hasta el punto de dormir en un ropero, dice el texto. Sí, para sentirse segura, miedo a los aviones. Es un estado de ansiedad constante que la está consumiendo. Y aquí viene el punto clave. Durante 18 meses, Weiss intenta ayudarla con todo. 18 meses es muchísimo tiempo en terapia. ¿Qué significa psicoterapia convencional en este contexto? Significa explorar su infancia, buscar traumas reprimidos, usar la asociación libre, analizar sus sueños. Lo clásico. Lo clásico. Y encontraron algunas cosas, claro. Un padre con problemas de alcoholismo, un incidente en una piscina de niña. Desde una perspectiva freudiana, parecían las causas perfectas. Pero no funcionaba. Pero el problema es que, aunque identificaron esos traumas, los síntomas de Catherine no mejoraban, ni un ápice. Era como si estuvieran picando en la superficie de algo mucho más profundo. La terapia chocaba contra un muro. Un callejón sin salida. Así que, después de año y medio, Weiss está contra la pared y como último recurso, decide usar la hipnosis. Sí, y hay que aclarar que su objetivo era totalmente científico y ortodoxo. La hipnosis es una herramienta clínica reconocida. Rom no estaba buscando nada paranormal, para nada. Él solo quería usar un estado de concentración profunda para acceder a recuerdos olvidados de la niñez. Estaba usando una herramienta diferente para cavar en el mismo pozo, su infancia. Ok, y aquí es donde la historia da el primer gran giro. Bajo hipnosis, Catherine recuerda un trauma terrible a los 3 años. Su padre, ebrio, abusando de ella y tapándole la boca, casi asfixiándola. Uno pensaría, listo, caso resuelto. Exacto. Era el momento eureka que todo terapeuta busca. El trauma encajaba perfecto con su miedo a ahogarse. Según la teoría clásica, al traer ese recuerdo a la conciencia, los síntomas deberían aliviarse. Pero no pasa. Pero una semana después, Catherine vuelve a la consulta exactamente igual. Nada ha cambiado. A ver, déjame entender esto bien. Encuentran este trauma de manual, lo sacan a la luz y no sirve de absolutamente nada. Eso debe haber sido increíblemente frustrante para Weiss. ¿Qué hace entonces? Aquí es donde toma una decisión casi improvisada, una que lo cambia todo. En la siguiente sesión, en lugar de dirigirla a su infancia, le da una instrucción mucho más abierta. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. Solo eso, el origen. Solo el origen. No le pide una vida pasada, no le pide nada extraño.
Y la respuesta que recibe lo saca por completo del mapa conocido. De repente, ella ya no está en su niñez. ¿Dónde está? Está en el año 1863 a.C. Su voz cambia, se vuelve como un susurro. Describe que se llama Aronda, que tiene 18 años, pelo rubio trenzado. Describe a un valle árido, un mercado, y luego Su muerte. su muerte. Una inundación repentina, una ola gigante, y describe con un detalle sensorial escalofriante la sensación del agua llenando sus pulmones, la lucha por respirar, y el momento en que su pequeña hija, Cleastra, le es arrancada de los brazos. Wow. Y la conexión es innegable. El miedo al agua, a ahogarse, pero lo de la hija es otro nivel. Es otro nivel, porque Catherine, aún en trance, identifica a esa hija, Cleastra, con el alma de Rachel, su sobrina en la vida actual, con quien siente un vínculo protector muy fuerte. Increíble. Pero para Weiss, el científico, lo más importante es lo que pasa después, El resultado clínico. el resultado clínico. A la semana siguiente, Catherine llega a la consulta radiante, feliz, y le anuncia que su miedo de toda la vida a ahogarse y su pesadilla recurrente sobre un puente han desaparecido por completo. Se fueron. Así, sin más. Simplemente se han ido. Entonces, en este punto, para un científico como Weiss, ya no importa si es una fantasía o un recuerdo real, tiene un resultado tangible. Un síntoma crónico curado de la noche a la mañana. No puede ignorarlo. Y aquí su conflicto interno debe haber sido inmenso. Tienes a un médico entrenado para buscar causas y efectos medibles, pero la causa aquí es algo que su ciencia considera imposible. ¿Cómo reconcilias eso? Su primera reacción no es aceptar la reencarnación. Piensa en el inconsciente colectivo de Jung, en fantasías elaboradas, busca cualquier explicación. Pero tiene una herramienta que, por alguna razón, funciona. Y como buen médico decide seguir usándola. Sin saber que la puerta que acaba de abrir es mucho más grande de lo que imagina. Y aquí es donde la historia da un salto cuántico. Ya no se trata solo de las vidas pasadas de Catherine. Correcto. En sesiones posteriores, después de revivir una muerte, ella entra en un estado intermedio, entre vidas. Y algo más empieza a hablar a través de ella. Los maestros. Sí. Su voz cambia drásticamente, se vuelve grave, autoritaria, y empieza a transmitir mensajes profundos de unas entidades que se identifican como los espíritus maestros. Y la reacción de Weiss, de nuevo, es de diagnóstico. Esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple. Claro, él piensa en todo eso, pero lo descarta. Catherine es perfectamente funcional y sana fuera del trance. No encaja en ningún cuadro clínico. Así que su escepticismo sigue ahí, pero se está quedando sin explicaciones lógicas. Necesita una prueba, algo irrefutable, algo que Catherine no pudiera saber ni inventar. Ni siquiera percibir psíquicamente de él. Y vaya si la consigue. La consigue de la manera más devastadora y personal posible. Sí. En una de esas sesiones, los maestros, a través de Catherine, se dirigen directamente a él y le dicen dos cosas que rompen todas sus barreras. A ver, ¿qué es lo primero que le dicen que sacude su mundo por completo? Primero, le dicen que su padre, fallecido hace años, está allí con ellos. Y luego mencionan su nombre hebreo, Abram, un nombre que Catherine no tenía forma de conocer. Imposible. Pero el golpe de gracia es lo que viene después. El detalle sobre su hijo. Sí. Le hablan de su primogénito, Adam, que murió con solo 23 días de vida por un defecto cardíaco extremadamente raro, una probabilidad de 1 en 10 millones, y lo describen con una precisión médica que hiela la sangre. Dicen que su corazón estaba vuelto hacia atrás, como el de un pollo. Un momento. Le dicen el nombre hebreo de su padre y un detalle médico de su hijo que es prácticamente un secreto. ¿Cómo procesa alguien eso? ¿Qué pasa por la cabeza de un psiquiatra de Yale en ese instante? Es el punto de no retorno. Ya no hay explicación racional posible. No puede ser una coincidencia. No puede ser telepatía, porque Catherine no solo da el dato, sino que le da un contexto, un propósito. ¿Qué le dicen? Le explican que esa vida tan corta fue un gran sacrificio de un alma avanzada para saldar deudas kármicas de los padres.
y para empujarlo a él de vuelta a la psiquiatría, mostrándole los límites de la medicina. Algo que lo había atormentado en silencio durante años. O sea, la información no solo es específica, es profundamente sanadora para él. Totalmente. En ese momento se da cuenta de que Catherine no es solo una paciente, es un canal para un conocimiento que trasciende todo lo que él conocía. Ya no puede dudar. La evidencia es demasiado personal. Ok, Wise ahora está convencido de que se está comunicando con algo. ¿Cuáles son los mensajes centrales que transmiten estos maestros? ¿Cuál es el gran panorama que le presentan? Bueno, el mensaje principal se puede desglosar en varias ideas clave. La primera y la más fundamental es que la vida es una escuela. Cito directamente. Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. O sea que no estamos aquí por casualidad. El sufrimiento es una herramienta de aprendizaje, no un castigo. Exacto. Y luego está esta idea fascinante de los grupos de almas, ¿no? La idea de que tendemos a reencarnar juntos, en diferentes roles, para resolver nuestras deudas y ayudarnos a aprender, como compañeros de clase de toda la eternidad. Esa es la analogía perfecta. Y eso explica, por ejemplo, que Catherine descubra que un hombre llamado Stuart, su pareja conflictiva en la vida actual, fue en una vida anterior Johan, un guerrero que la mató. Y al entender eso, Al entenderlo, puede perdonarlo y liberarse de esa relación tóxica, porque comprende que es una tarea kármica pendiente. Y quizá el mensaje más grande, el que ataca nuestro miedo más profundo, la idea de que no hay muerte real. Ese es el pilar de todo. Los maestros dicen, jamás morimos, jamás nacimos. En realidad, solo pasamos por diferentes fases. El cuerpo es un vehículo temporal, pero el alma, nuestra conciencia, es eterna. la muerte es solo una transición. Una transición a un plano espiritual, donde descansamos, aprendemos y planificamos la siguiente vida. Si uno acepta esta premisa, el miedo a la muerte, que es la raíz de tanta ansiedad, pierde gran parte de su poder. Hablan también de 7 planos, de virtudes como la paciencia, el amor, el equilibrio. Es casi como si le dictaran un manual de instrucciones para el alma humana. Precisamente. Y lo fascinante es que este conocimiento se convierte en la verdadera cura para Catherine. Ella no solo mejora porque recuerda un trauma, se cura porque empieza a comprender este panorama mucho más grande. Claro, entiende que sus miedos son solo ecos de experiencias pasadas. Exacto. Y esa comprensión filosófica es lo que finalmente la libera por completo de todos sus síntomas. Así que el viaje que nos plantea muchas vidas, muchos maestros, es extraordinario. Empieza con un problema clínico, las fobias de Catherine, y termina ofreciendo respuestas a las preguntas más existenciales. Y la transformación clave no es solo la de Catherine, que se cura. La transformación más radical es la del propio Dr. Wise. Se ve obligado por la evidencia a arriesgar su carrera a escribir este libro sabiendo que se enfrentaría al ridículo. Porque considera que el mensaje es demasiado importante como para guardárselo. Pasa de ser un médico a ser, a su pesar, un mensajero. El libro incluso termina con una última confirmación. Por su cuenta, Catherine visita a una astróloga psíquica, que, sin saber nada de su terapia, le describe con detalle asombroso varias de las vidas que había recordado bajo hipnosis. Un sello final para una historia que ya era increíble. Y que nos deja una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de si creemos o no. A ver, Si aceptáramos por un momento la premisa de que nuestras vidas tienen un propósito de aprendizaje y que nuestras almas son inmortales, ¿cómo cambiaría eso las decisiones que tomamos hoy? ¿qué miedos, qué rencores abandonaríamos si supiéramos con certeza que este no es el único viaje que haremos?